Hola, yo soy Luis Fernando y en esta ocasión hablaremos acerca de las torres de enfriamiento, todo lo que esto conlleva, su principio de funcionalidad, la teoría de Merkel y otras cosas más. Las máquinas y equipos en los procesos industriales de las plantas químicas, petroquímicas o de generación de electricidad existe la gran necesidad de enfriar o condensar corrientes de proceso, ya que se generan enormes cantidades de calor que deben ser continuamente disipadas. Y estos grandes volúmenes de agua caliente que se generan no se pueden desechar así porque sí, por obvias razones tanto económicas como ambientales, por lo que se deben devolver a enfriar para su reutilización en el proceso. Y precisamente este es el objetivo de las torres de enfriamiento. Las torres de enfriamiento regulan el proceso de enfriamiento mediante la evaporación controlada, reduciendo así la cantidad de agua consumida, y esto se logra cuando una gota que se pone en contacto con el aire al evaporar la película exterior, requiriendo para este proceso absorber calor, el cual se toma, muy importante, de la propia gota, enfriándola consecuentemente, o sea, que se realiza tanto por calor sensible, es decir, un cambio de temperatura, y como por calor latente, es decir, un cambio en el estado físico. Nuestra corriente de agua caliente provendrá de un intercambiador de calor que está instalado al ladito de nuestra torre de enfriamiento. Ahí lo ven, ahí están señalado con las flechas para que ustedes distingan el intercambiador, ¿vale? Y bueno, continuando, pues el enfriamiento del agua se realiza predominantemente por medio de contacto directo del agua con una corriente de aire no saturado. Es muy importante que el aire no esté saturado, ya que si el aire se encuentra con una gran cantidad de humedad, pues es difícil que se lleve a cabo el proceso de transferencia y por ende pues no podremos enfriar de una manera exitosa el agua. Y la teoría del proceso de transferencia de calor en una torre de enfriamiento que ha tenido una gran aceptación generalizada fue la desarrollada por Merkel. Y no hablamos de Angela Merkel, pero sí te diremos que el análisis se basa en la diferencia de potencial de entalpía como fuerza impulsora. Se supone que cada partícula de agua está rodeada por una película de aire y que la diferencia de entalpía entre la misma y el aire circulante provee la fuerza impulsora para llevar a cabo el proceso de transferencia. O sea que Merkel desarrolló una teoría para torres de enfriamiento referente a la transferencia de masa, evaporación de una pequeña porción de agua y la transferencia de calor sensible entre el aire y el agua en un equipo de enfriamiento en contracorriente. La teoría considera el flujo y masa de energía del volumen de agua en la interfase y desde la interfase hacia los alrededores de la masa del aire. El flujo cruza estos dos límites y cada uno representado por una resistencia debido a los gradientes de temperatura, entalpía y relación de humedad. Merkel demostró que la transferencia total de calor es directamente proporcional a la diferencia entre la entalpía del aire saturado a la temperatura del líquido, en este caso agua, y la entalpía del aire en el punto de contacto con el agua. A ver, ¿qué pasó? Muy bien, esto en español, en castellano, en cristiano, ¿qué significa? Pues en términos muy simples, podemos decir que el enfriamiento del agua es debido a la evaporación de una pequeña parte del líquido. Pero en un análisis más detallado del fenómeno que sucede durante el contacto del líquido y el gas, el enfriamiento del agua ocurre por un mecanismo de transferencia simultánea, tanto de masa y calor, en contacto directo entre el agua y el aire. No es la única posibilidad que tenemos de enfriar agua, pero sí la más económica, muy importante. El dinero lo es todo en la industria. Lo que se requiere en una torre es que la gota esté el mayor tiempo posible en contacto con el aire, lo cual se logra con la altura de la misma torre y además interponiendo obstáculos, es decir, nuestro empaque, el que le van deteniendo al mismo tiempo que la van fragmentando y facilitando más el proceso evaporativo. El aire debe de pasar sobre esta zona en cantidad suficiente y a un costo reducido. Pero para eso tenemos que hablar de los tiros. Los tiros son muy importantes y no volvemos a hablar de estos tiros
pero sí se le denomina tiro, porque las torres de tiro mecánico se caracterizan por la aspersión del agua caliente, que es suministrada a la torre mediante boquillas o por el uso de compartimentos de orificios que permiten circular el agua a lo largo del empaque o relleno característico. Estos son comúnmente fabricados en madera e impregnados de fungicidas bajo presión. Otra característica muy importante reside en la fracción de vacío en el empaque superior al 90%, lo cual asegura una caída de presión baja. Ojo, esto es muy importante, tener bajas caídas de presión en nuestras torres de enfriamiento. Y de acuerdo al modo en que la corriente gaseosa o aire, en este caso, es extraída del interior de la torre, se conocen básicamente dos configuraciones o dos tiros. El tiro inducido, que es la más usada ampliamente debido a que son altamente eficientes. El aire es succionado a través de la torre por medio de un ventilador dispuesto en la parte superior, lográndose una distribución uniforme del aire a través del empaque. Y como pueden ver en el video, hay un error en el ventilador. No se nota a simple vista, pero las aspas están al revés, están girando al revés. Eso quiere decir que el aire, en vez de salir, está entrando hacia la torre, es decir, no expulsa el aire. Entonces es importante notar que las aspas están al revés. Por favor, visualícenlo bien, ahí está. Vean cómo las aspas giran al revés y ya se me acabó la pila. Ay, Dios mío, déjenme poner el cargador y ahorita regreso. 2000 años más tarde. Listo, todo arreglado. Ahora hablaremos del tiro forzado. La velocidad de descarga es baja, lo cual reduce la efectividad de la torre. En el ventilador está dispuesto en la parte inferior, lo cual conlleva a recirculación del aire caliente y húmedo. El aire está descargado en la parte superior del cilindro. Y por favor, noten que hay un cilindro en el ventilador, o sea, el ventilador está opacado por este cilindro que no debería de estar ahí. Bueno, porque es más que nada para seguridad del estudiante, dado que lo que se busca es evitar mutilación de extremidades en los estudiantes debido a que las aspas giran a una gran velocidad. Y bueno, para evitar mutilaciones de extremidades en los estudiantes, pues se coloca este cilindro y de tal manera de que puedan tomar sus mediciones de una manera segura y sin correr ningún riesgo, ¿verdad? O sea, es seguro, no les va a pasar nada, ustedes tranquilos. Y muy bien, continuando con esto, pues las torres de enfriamiento utiliza este ventilador accionado por un motor para mover el aire y está dispuesto en la descarga del aire, ya que la torre debe de trabajar con una baja caída de presión de aproximadamente 0.33 pulgadas de agua dado que el relleno de la columna consista generalmente de rejillas, como lo pueden ver aquí, o de materiales compatibles con el agua y son arregladas de tal forma que existe una gran área de sección transversal para que el flujo del aire pueda mantener una baja caída de presión, como ya lo había mencionado anteriormente, en la parte superior de la torre, y el distribuidor de líquido irriga las primeras hileras de las tablillas. El líquido vaya descendiendo por la torre a través de este relleno que cae de una tablilla a otra, retardando de esta forma la caída, aumentando el tiempo de contacto entre las fases. O sea, estas tablillas lo que hacen, pues básicamente que tarde más tiempo la gota de agua en caer. Muy bien, ahora hablemos de algo muy importante que no se nos debe de pasar, y que es el agua de reposición. ¿Para qué se pone esta agua o para qué sirve? Bueno, es que el agua de reposición sirve mucho y se coloca por dos razones. Una de ellas pues es porque el aire se lleva agua por arrastre, y la otra pues tenemos agua que se evapora, entonces pues tenemos pérdidas de agua, y es por eso que se colocan agua de reposición. Y nos aproximamos al final. Las conclusiones. De forma general podemos aclarar que la capacidad de enfriamiento en una torre es una combinación de todas las variables involucradas en el diseño y selección de la misma, y nos indica la cantidad de agua que enfría en condiciones de operación comparada con las condiciones de diseño, y esto es el equivalente a la eficiencia térmica. Dado que la gran mayoría de la información que tenemos disponible para las torres de enfriamiento es de selección y no de diseño, no podemos determinar si una torre está bien o mal diseñada.
Y si a esto le agregamos que en mayor o menor grado las torres de enfriamiento obviamente enfrían. ¡Wow! No puedo creerlo. No me lo esperaba. ¡Qué impactante noticia! Entenderemos por qué la dificultad para evaluar estos equipos. La eliminación tórica del calor posible por libra de aire circulando en una torre de enfriamiento depende de la temperatura y del contenido de humedad en el aire. O sea, básicamente esto quiere decir que si casi el aire está de buenas, pues podremos enfriar nuestra agua en una gran cantidad y de manera muy eficiente. Pero por otro lado, si tenemos un mal día, o sea, hay llovió durante la mañana, en la tarde, en la noche, un día antes, pues el aire va a tener gran cantidad de humedad y por lo cual es más difícil llevar a cabo la transferencia tanto de calor como de masa, porque el aire pues ya contiene agua y nosotros lo que le vamos a agregar al aire es agua. Entonces pues si ya tiene tanta agua que ya no es posible llenar al aire con más agua, entonces pues ya no se lleva de manera eficaz el proceso de transferencia. Y las torres de enfriamiento son ampliamente usadas porque podemos enfriar grandes cantidades de agua. Suelen medir luego hasta más de 60 metros de largo, ¿ok? Y es muy importante, ya que la torre instalada en el pues es muy pequeñita a comparación de las torres industriales, ¿verdad? Y la otra razón y más importante, pues porque son baratas, son ampliamente usadas en la industria debido a la alta reducción de costos. Esto quiere decir que de nada va a servir tener otros mecanismos de enfriamiento, estudiarlos, si no lo vamos a utilizar, si son demasiado caros, ¿ok? Entonces en la industria es muy importante el dinero, ¿ok? Todo lo demás, todo lo que hemos mencionado es sumamente importante, pero al final de cuentas no va a servir de nada si los procesos en la industria son tan caros que no es posible sustentar esos gastos, ¿ok? Entonces las torres de enfriamiento se usan porque son baratas y podemos enfriar grandes volúmenes de agua a bajos costos, ¿ok? Y por mi parte hemos llegado al final del video, espero les haya gustado, les haya llamado la atención. Muchas gracias por su atención, por favor suscríbanse a mi canal para más contenido y por favor denle like al video. Y sin más, pues muchas gracias y que tengan un bonito día.